Vamos a empezar entonces con una parte que es de fuerzas distribuidas y otra parte que es de baricentros. Pero para poder ver baricentros, lo primero tenemos que saber qué son fuerzas distribuidas. Insisto, quienes hayan visto física y bueno, o hayan recursado la materia, este tema les va a parecer familiar, pero bueno, tratemos de reforzarlo. Ustedes saben que las fuerzas, como veníamos nosotros viéndolas hasta ahora, siempre las manifestamos a través de un vector, que sería lo que es una fuerza concentrada. Pero las fuerzas pueden ser concentradas, como les decía, o también distribuidas si esa carga que nosotros consideramos concentrada está uniformemente repartida en una superficie. Yo ahí les hice un dibujito para que sea claro, después ustedes lean el PowerPoint detenidamente, tranquilos, para hacer la práctica, pero bueno, yo creo que son claras las diapositivas, así que lo que es así sencillo vamos a pasarlo para ir a lo más importante de la clase de hoy, que es los de baricentros. Bueno, cuando el área de esa donde está la fuerza distribuida se va haciendo tan pequeña la aplicación que tiende a cero, ahí es cuando la podemos considerar concentrada. Si el área es muy grande, ahí es donde la consideramos distribuida, y en vez de las unidades habituales que veníamos considerando, que eran newton o kilogramos, depende del sistema que utilizáramos, ahora lo vamos a, cuando son fuerzas distribuidas, las vamos a dividir por la unidad de área, que puede ser centímetro cuadrado, metro cuadrado, milímetros cuadrados, depende de lo que se esté trabajando. Bueno, y un tema importante que pueden ser de intensidad uniforme o variable. Este es un esquemita también sacado de libros en blanco y negro, donde yo lo pinté para que se vea la diferencia. El área de carga sería como la proyección del volumen de la carga. Ven que hay una región B. ¿Se ve el mouse mío ahí? ¿Ven? Sí, sí. Bien. Bueno, ven que esta región B, que sería toda la zona, digamos, el volumen que ven que cada punto tiene una coordenada de X, y además va a tener una coordenada en Z. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa superficie de carga, digamos, en cada lugar, en cada punto que yo le considere, ven que estos vectores van siendo distintos, la intensidad de este vector es distinta de la de este. Bueno, esa superficie de carga va a ir variando. La proyección sobre, digamos, rebatiéndolo todo en el plano XY, nos da el área donde está cargada. No sé si se entiende. Pero bueno, esto es simplemente para que vean cómo se distribuyen las cargas, y la gráfica está formada por la intensidad de carga, que se llama superficie de carga, que es lo que les decía recién. Si nosotros esa carga irregular que yo les muestro acá, todo ese volumen irregular, lo empezamos a hacer como elementos diferenciales, fíjense que este es un elemento diferencial de volumen en verde, y ese elemento diferencial está sobre un área, que el área, digamos, proyectada sobre el área de carga es esa DA roja. P es la intensidad de la carga en cada punto, entonces multiplicando ese P por esa de área, es como que tengo ese delta B, que en realidad es el delta R, que es la sería como la resultante elemental de todas las cargas que veíamos recién. ¿Se entiende? Entonces, se obtiene como sumatoria el resultante total de todas esas, obviamente es la integral del área, es decir, cada uno de esos elementitos infinitesimales que yo les digo, extendidos a todo el área. Esto es un poco análisis matemático, pero es en realidad cómo más allá de que sean las fuerzas después sean vectores, porque van a tener una dirección, una orientación y un sentido, estamos viendo cuál sería la intensidad para considerar. Y fíjense que hay si quieren, una similitud, viendo desde el punto de vista geométrico, lo que yo les decía recién, el delta R es igual al delta B, es un delta de volumen, un diferencial de volumen, porque es el delta A por P, que es la altura. ¿Y por qué insisto? Esto lo presento nada más, pero porque ahora vamos a llegar a lo que quiero ver para calcular cómo es el baricentro. Pero bueno, o las fuerzas distribuidas para después luego ver el baricentro en la segunda diapositiva. Por lo tanto, la fuerza resultante entonces también puede escribirse, como estamos viendo acá, como la integral de cada uno de esos elementos diferencial de volumen en todo el volumen que habíamos generado recién cuando yo les mostraba en esta diapositiva inicial el volumen de carga. Bueno, ¿para qué se hace esa similitud?
La fuerza resultante igual al volumen de la región entre el área de carga y la superficie de carga, lo que veíamos recién, porque yo les digo, bueno, entonces si yo quiero integrar todas esas fuerzas distribuidas que vimos, o sea, todo este esquema, toda esta superficie de carga, que cada una tiene una intensidad, en cada punto de P de coordenadas X, Y, voy a tener una intensidad de carga, en la dirección Z, o sea, todo esto es un volumen de carga. Fíjense que acá, ¿qué se hace? Integrando todas estas diferenciales de resultante, voy a tener una resultante y un punto de aplicación de esa resultante, que acá, a propósito, les pongo el punto C, como que puede tener una altura volumétrica, que puede estar, voy a sacar coordenadas volumétricas, voy a sacar XR y sub R, después vemos cómo, y también, sí. Bueno, y también vamos a ver que puede haber una intensidad, un punto, digamos, una Z de la resultante. Su línea de acción pasa por el baricentro, que es el punto C del volumen, limitado entre el área de carga, que es la de abajo, y la superficie de carga. Entonces vamos a ver que toda esta carga celeste yo la puedo representar como una resultante, y esto es lo más importante de las fuerzas distribuidas. Y el punto C después vemos entonces cómo lo vamos a determinar, pero ya lo vimos en una clase anterior. Quienes hayan leído saben que con unas ecuaciones de equilibrio y de momento obteníamos coordenadas cuando vimos fuerzas paralelas, ¿se acuerdan? Bueno, se determinan las coordenadas, insisto, como dice, XR y sub R, que son suficientes para determinar la línea de acción de R. Después la altura esta va a depender, obviamente, de todas las intensidades que tenga en el eje Z. Pero nos importa ver por dónde pasa la resultante en este caso. ¿Por qué? Porque son todas paralelas. Bueno, y acá hay otro diagramita, esto se ha sacado de otra bibliografía, donde vemos que es, fíjense, como si yo ahora lo considerara en el plano, tenemos una intensidad de carga llamada Q de X, es decir, en cada punto yo voy a tener una Q distinta de X, ¿la ven? Acá está marcado. Y esto es lo que se llama un diagrama de carga. Este es un elemento diferencial. Y si yo quiero ver la carga en cada punto, ¿cómo va a ser? Esta dF va a representar a la Q, que es la intensidad que yo tengo en cada punto, por esta longitud infinitesimal en el eje X, que va a ser dx. Obviamente que es para después poder integrar. Entonces, cada uno de estos elementos que decía yo recién, diferenciales dF, se obtiene como la intensidad de la carga por el diferencial de longitud. Y fíjense que si hacemos acá con esta relación es igual al diferencial de área. Pero bueno, como existen infinitas fuerzas paralelas infinitesimales, como estas, cada una de estas de F van a haber infinitas en cada elemento diferencial que yo tome, ¿cómo lo resolvemos para obtener la resultante? Ya sabemos, como una sumatoria de fuerzas paralelas en un plano, acá en el plano. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, determinar justamente por dónde pasa R, que es un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, con dos ecuaciones, una de sumatoria, que me van a decir respecto de qué eje ustedes, y después una de momento para obtener la resultante. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos fuerzas paralelas en el plano de la clase anterior? No sé, ¿nadie se acuerda? Díganme que sí Sí, alguien. sí. O sea, perdón, pensé que Bueno. no se escuchó antes. Entonces esto es lo que yo tengo que obtener. ¿Dónde pasa la resultante de este diagrama de cargas? Que va a tener una resultante, ahí está esquematizada, y ese punto resultante después vamos a ver que esa X sub G es lo que todos conocen como baricentro, pero en este caso está puesto G a propósito, porque después vamos a ver por qué es G, o la diferencia que hay entre centro de gravedad y baricentro. Pero ahora lo seguimos. ¿Y esta XG cómo creen que lo vamos a sacar? Como la sumatoria de cada uno de estos elementos infinitesimales por la distancia al eje, o sea, o al punto O, si quieren el área por la distancia, ¿se entiende? Al eje, que ahí no se ve que es el eje Y, justo no se ve en la imagen. Bueno, esta solución gráfica, como vimos en la clase anterior, obviamente la desestimamos, y vamos a aplicar entonces las ecuaciones que yo les decía. La integral de cada una de df a lo largo de toda la longitud, ¿qué va a ser? Df era q de x, bueno, integramos q de x en toda la longitud. Y la otra ecuación va a ser la sumatoria de momentos respecto al punto O, como decía yo recién, R por X sub R, que va a ser igual a cada uno de los elementos de estos df, cada uno de estos df por la X, digamos, cada uno va a tener una distancia al eje. Y df, que habíamos dicho que era
Q de X por dx. O sea que va a ser X por df, que es X por Q de X de X. ¿Me siguieron? De ahí despejamos cuál es el punto donde va a pasar la resultante. Esto voy medio rápido porque es lo que vimos en la clase anterior. Si reemplazan entonces, esto es Q de X por dx, y acá ¿qué pasa dividiendo? R, y R habíamos visto acá que era la integral entre 0 y L de Q de X. ¿Se ve? Bueno, es palabrería. Y esto es lo que yo les quería decir. Desde un punto geométrico, dA, ¿qué vale? Y vale I en cada punto, o sea, I de X, es una función, esto es una función I de X, por el de X, fíjense. O sea, voy a tener la intensidad en ese punto por, digamos, el ancho del elemento diferencial. Obviamente es infinitésimo. Y si nosotros decíamos que df, entonces, es igual a dA, Q de X, ¿a quién va a ser igual? Si df es Q por dx, Q de X va a ser entonces igual a I de X. Obviamente va a ser igual a la ecuación geométrica ahí. ¿Se entiende? O sea, analítica, matemática. Entonces, si reemplazamos I de X en 1, que es esta, ¿qué nos queda? Y R, que es df, en vez de ser df, le ponemos acá que df es igual a dA, y acá en vez de poner Q de X, ponemos I de X, ¿qué nos queda? Que esto es igual a la integral entre 0 y L de dA, que va a ser A, y A va a ser igual a la integral entre 0. Después lo ven bien, pero yo lo estoy siguiendo medio rápido, pero creo que es claro. A entonces es la integral entre 0 y L de I de X. Y reemplazando en esta ecuación, mejor dicho, acá, en esta ecuación, R por XR va a ser, R acá dijimos que es A, entonces A por XR va a ser igual a la integral de X por DF, que es X por DA entre 0 y L, o sea que A por XR va a ser esto que hasta ahora, bueno, lo vamos a ver después, pero esto que se va a llamar momento estático, que en realidad lo que venimos viendo hasta ahora, cuando vimos momento en la clase anterior, es que un X por un área era el momento estático, ¿se acuerdan? Bueno, momento vimos, momento que era una distancia por un área. Lo habíamos visto con vectores. Bueno, acá estamos evaluando que esos vectores lo podemos homologar, este área, a la resultante, por eso decíamos recién, esta homologación de decir que dA es igual a I por dx, pero a su vez es igual a Q por dx, esto sería una cuestión física y esta es una cuestión matemática, entonces estamos diciendo que esto es un momento estático, y después voy a seguir con ese temita para que vean que es el momento estático. ¿Se entendió cómo se determina entonces con una resultante y cómo obtenemos el punto de aplicación de la resultante? ¿O por dónde pasa la resultante? Ahora les doy unos ejemplitos. Lo que tienen como corolario de todo este desarrollo simple es que la posición de la resultante de un diagrama de carga coincide con el baricentro, esta resultante de este diagrama de carga va a coincidir con el baricentro. En este caso le puse G de la superficie, pero también lo podemos ver que en algunos libros se pone C. Se pone G porque en realidad el baricentro se asemeja al centro de gravedad, después vamos a ver qué particularidad tiene eso, pero dentro de la clase de hoy. Bueno, entonces les decía, un ejemplito. Estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Me están siguiendo el mouse? Bueno, ¿me siguen? Sí. Bien. Entonces, si yo les digo la resultante de un diagrama de cargas cualquiera y dónde pasa el punto de aplicación, es lo que veíamos recién. Demostrar entonces que en un rectángulo la resultante del diagrama de carga coincide con el baricentro de su área. ¿Cómo hacemos? Y bueno, aplicando esas dos ecuaciones. R, que dijimos que es Q de X, entonces la integral en este caso entre 0 y B, habíamos dicho entre 0 y L, una figura cualquiera, Q de X. ¿Y Q de X acá cuánto vale? Ven que es un valor constante, que vale H. Entonces va a ser H por dx, y es la integral entre 0 y B. Bueno, esto es muy sencillo, entonces todos saben que el rectángulo les va a dar base por altura. Pero ahora la otra ecuación para ver dónde pasa, si quieren, como hicimos recién, en estas dos.
Disculpen que no tengo pizarrón, como porque si no esto yo voy pasando el PowerPoint y vamos anotando la fórmula del pizarrón, entonces no tengo que volver hacia atrás. Pero si ustedes pueden en la carpeta esta fórmula que yo voy resaltando, vayan anotándolas porque yo las voy a ir aplicando después, por eso les pongo número y las resalto. Entonces ahora para saber dónde es el baricentro, que dice cómo lo demostramos, ya sabemos nosotros que va a ser en X sobre 2 y en Y sobre 2, o mejor dicho en B sobre 2 y en H sobre 2, pero ¿cómo lo demostramos? Y con estas fórmulas. Entonces, ¿qué decimos? Que XR es Q de X por X de X dividido Q de X, lo que acabamos de ver. Pero Q de X, vimos recién que ¿cuánto vale? H, porque es constante. H por X de X. La integral entre 0 y B. Y acá abajo Q de X, ¿cuánto vale? También vale H. Entonces, acá vale H por dx entre 0 y B, y acá vale H por X por dx entre 0 y B. ¿Qué hacemos? Integramos la X entre 0 y B, nos queda X cuadrado sobre 2, es decir, B cuadrado sobre 2. Y acá abajo integramos la dx, digamos, porque esto es H, entre 0 y B, que nos queda X, o sea, B. Eso es simplemente una integración, simplificamos H y simplificamos B, y nos queda que XR va a ser B sobre 2. ¿Se entiende? Si lo hubieran hecho en la otra, digamos, ustedes ya todos vieron análisis matemático, ¿verdad? Yo estoy partiendo de la base que ya todo el mundo vio análisis matemático, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, hasta una vez sí. Bueno, pero saben integrar, saben derivar. Sí, sí, sí. Estas Sí, integrales son sí. muy simples. Bueno, acá estoy integrando respecto de dx. Si yo lo quiero hacer respecto de dy, es exactamente igual, nada más que la altura ahí les va a ser b, y después van a ser con respecto a dy, ¿se entiende? Pero les va a dar que y sub r va a ser h sobre 2. Ahora vamos a ver más ejemplos. Vamos a complicar un poquito. Acá, las ecuaciones son siempre las mismas. ¿Cómo demuestro en un triángulo dónde está el baricentro de ese área? Primera fórmula, la de siempre. Q de X, entre 0 y B, ¿verdad? Voy a integrar con respecto a X. ¿Cuánto vale Q de X? Acá ves que es variable Q de X. Entonces, para determinar cuánto vale Q de X, tenemos que hacer una relación de triángulos, donde vamos a decir que H es a B, como Q de X es a X. ¿Se ve? H es a B, como Q de X es a X. ¿Lo ven? Entonces de ahí despejo que Q de X es H por X sobre B. Esa es toda la complicación de este ejercicio. ¿Se entendió? Similitud de triángulo, semejanza. Y simplemente entonces ahora reemplazamos esa Q de X en la ecuación. Acá me va a quedar H por X por B de X. Integramos entre 0 y B, que me va a quedar X cuadrado sobre 2, bueno, igual que hoy, nada más que B cuadrado sobre 2, una vez que reemplazo la integración, lo divido por B, que está abajo, entonces me queda H por B sobre 2. Entonces, como todos saben, la resultante que habíamos dicho recién, que va a ser igual al área, ¿cuánto es? Base por altura sobre 2 del triángulo. Pero ahora queremos ver dónde pasa el baricentro, que eso es interesante. Entonces, en la ecuación anterior de XR vamos a reemplazar Q de X por ese valor. Entonces acá Q de X por X de X va a ser H por X por B por X de X, y abajo H por B, bueno, acá ya está integrado. Esto, ¿qué es? H por B lo sacamos afuera y acá es X cuadrado sobre 2, pero tengo que integrarlo, entonces me va a quedar X cubo sobre 3 entre 0 y B, o sea, B cubo sobre 3. HB lo habíamos sacado afuera, me va a quedar B cuadrado por H sobre 3, y acá abajo B por H sobre 2, que era la integral esta más sencilla. Y una vez que simplificamos, nos va a quedar que la resultante de este diagrama de cargas triangular, o de este área triangular, que es lo mismo que veíamos recién, va a pasar por 2/3 de B, es decir, X, la resultante va a estar en 2/3 de esta longitud. Después vamos a ver que si el triángulo hubiera estado puesto así, va a pasar, si quieren se los doy como ejercicio, si el triángulo hubiera estado de esta forma colocado, la resultante va a pasar a 1/3, pero calcúlenlo utilizando esto. Y vamos a ver qué pasa. Estos son todos ejemplos de figuras simples. Pero en una figura así, que ya tiene 2 o 3 cositas, después vamos a ver cuando son círculos y demás, ustedes siempre tienen que tratar de llevar la irregularidad de la figura que tengan a las
superficie que ustedes conozcan. Entonces, si bien parece una carga muy rara, no es tan rara. Podría haber sido más rara si tuviera un círculo, una cosa así, un sector de círculo. Pero acá que tengo un triángulo, otro triángulo y un rectángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar las tres. Profesor. Para obtener la resultante. Y para obtener por dónde pasa, cada una de esas áreas va a tener una distancia. ¿Están preguntando o están hablando? Sí, yo, Cancino. ¿Qué? ¿Me preguntabas? El tema, sí, el tema que está dando ahora no es más adelante, porque usted está dando fuerza distribuida y en el Excel dice que eso es para mayo. No, estoy dando baricentro y fuerzas distribuidas, es una misma clase. Podés, si querés, invertir los roles y dar primero baricentros, pero son las dos clases simultáneas. Siempre se da junta esta clase. No, el Excel, no sé, no me fijé ahora, pero tengo que salir de la pantalla. Después lo vemos eso. Pero no, es la clase que corresponde hoy, es la clase número 5. ¿Quién preguntó? Cancino. Bueno, espera que después, cuando salgo de acá, resolvemos este ejercicio y ya salgo de esta diapositiva, vemos baricentro, pero lo vemos. Ahora, viendo lo que dijimos, esto es un área triangular, tengo otro área triangular y un rectángulo, ¿se entiende? Son tres áreas sumadas. Sumadas las tres que tengo, la resultante. Y para obtener por dónde pasa, ¿qué voy a decir? Este triángulo ya vimos por dónde va a pasar la resultante, va a pasar por 2/3 de acá, o sea, 2/3 de 4. Este triángulo, ¿por dónde va a pasar? Es lo que decía yo, no va a pasar por 2/3, porque está acostado, va a pasar por el área donde tengo, obviamente ustedes ven por donde pasa la masa, va a pasar más por este lado. O sea, va a ser a 2 metros más de acá. Y este rectángulo va a pasar, como vimos recién, por x sobre 2, o sea que si tiene 6 metros va a pasar por los 3 metros. ¿Se entiende? Entonces, vamos a las resultantes, son dos triángulos y un rectángulo. El primero, ¿cuánto vale? 4 por altura sobre 2. ¿Cuánto es la altura? 15 kilonewton por metro sobre 2. El segundo, ¿cuánto vale? 6 es el ancho por, ¿cuánto es esto? 15 menos 10, 5 sobre 2. Y por último, el rectángulo que vale 6 por 10, no va sobre 2 porque es un rectángulo. Con todo eso tenemos lo que vale la resultante. Y ahora queremos ver por dónde pasa. Entonces yo les decía, este triángulo, ¿dónde tiene el punto de donde va a pasar la resultante? ¿Qué vimos recién? Estaba igual el triángulo opuesto. Va a pasar a los 2/3. O sea, 4 por 2/3 es por donde va a pasar. Por el área que vimos que es 4 por 15 sobre 2. ¿Qué va a ser? Ya vimos 6 por 5 sobre 2 es el área y la distancia ahora va a ser 4 más 1/3 de esto porque está en la parte donde tiene más área la figura, o sea, por 6. Y este último va a ser 4 más 3, 7 la distancia. ¿Se ve? Y de ahí ustedes saben que eso va a ser igual a R por XR, a R ya lo calculamos recién, que es 105, de ahí sacamos XR. Entonces la resultante va a pasar desde el centro 5,62 metros, o sea, por acá. Acá tienen 4, esto sería 6, pasaría más o menos por este punto. Y va a tener la intensidad, que vale 105, paralelas a todas las fuerzas que son perpendiculares al eje X. ¿Se entiende? Bueno, eso es respecto a fuerzas distribuidas. Y respecto a lo que me preguntaban recién, vamos entonces a ver el escritorio. Esta es la clase de hoy, baricentros y fuerzas distribuidas, conjunto discreto de masa, aumento estático, bueno, es todo dentro de la clase de hoy. Fíjense que fuerzas distribuidas no sería como un complemento de fuerzas, digamos, de sistema de fuerzas, pero para no dar una clase sola, hubiera terminado acá la clase.
Entonces hoy vemos baricentro, momento de inercia de figuras planas. Este es todo digamos, si quieren, la bolilla o la unidad 5, con las clases que van a ser la clase esta, que es la número 5, la 6, que es momento de inercia de figura plana, y la 7, que va a ser momento de inercia de figuras, pero con círculo de Mohr. O sea, vamos a tener 3 clases entre baricentro y momento de inercia. Pero acá estuvimos recién viendo, bueno, centro de masas o baricentro es lo que vamos a ver ahora un poco, que es lo que yo les decía, pero que tiene que ver con, primero hay que hacer una ejemplificación de cuáles son las fuerzas distribuidas, que hasta ahora no habíamos visto. En el espacio habíamos visto todas fuerzas concentradas, en el sistema plano y en el sistema espacial, concurrentes y no concurrentes. Ahora vimos fuerzas distribuidas porque la clase tiene que ver un poco con esto, que es lo que vamos a seguir viendo ahora. ¿Quién me había preguntado? ¿Cancino? Yo, Cancino. Bueno, ¿te quedó claro cómo viene? Sí, supongo que sí. Chicos, si pueden poner imagen, pónganla, porque yo no sé con quién estoy hablando. Por ahí cuando damos clases presenciales está bien porque les veo las caras, ahora no sé quiénes son. Bueno. Seguimos entonces, ahora vamos a ver otro tema, terminado que se llama justamente se me paró la pantalla, ven, esperen. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo recién, y el título de la clase es baricentros, pero yo les decía que hay una diferencia y de dónde proviene el término, porque este término proviene, digamos, se origina en lo que es el centro de gravedad que todos conocen, pero hay una ligera diferencia que tiene que ver con que el centro de gravedad está relacionado con cuerpos, y acá baricentros vamos a ver que son con figuras. Pero vamos a empezar por eso en la introducción de clases de cargas distribuidas, porque ahora ya vamos a hablar de áreas. Entonces, este es un ejemplo que se me ocurrió, que he encontrado en libros, que tiene que ver con eso. Cuando nosotros nos inclinamos hacia adelante, llega un momento en que perdemos el equilibrio y nos caemos. Y un ejemplito que muchos de ustedes ya cuando visiten la torre de Pisa, si Dios lo permite, van a entender por qué no se cae. ¿Por qué creen que no se cae? Se ve ahí que tiene una cierta estabilidad, pero si estuviera más inclinada, ¿se caería? ¿No se cae porque tiene un centro de gravedad bajo? Ahora lo voy a mostrar. ¿Vieron cuando Michael Jackson hace esa que también se va para abajo y todos dicen cómo hace para no caerse? ¿Lo vio alguien? Sí. Bueno, Sí. eso es porque él se pone algo atrás, como si fuera algo que lo sostiene en los tacos. Supuestamente tenía clavos abajo de la... Sí, no de son los como, zapatos. yo te digo porque mi hijo es fanático y lo vimos en Mar del Plata y el tipo lo hizo a uno que lo imita y ponía como una placa donde ponía los pies adelante, entonces se quedaba como enterrado, ¿viste? Entonces le daba algo te tiene que agarrar, si no te caes. Entonces lo doy así como ejemplo porque tiene que ver un poco con esto. Y fíjense, el peso de un cuerpo es la resultante de todas las fuerzas másicas distribuidas que la Tierra ejerce sobre cada punto material que constituye ese cuerpo. ¿Están de acuerdo? Todos nosotros somos también una fuerza distribuida, digamos, o sea, cada puntito nuestro tiene un cierto peso, que si quieren es la atracción gravitacional que nos hace la Tierra, entonces cada una de nuestras partículas pesa y todas nos conforman. Y tenemos también un centro de gravedad.
Entonces, este ejemplito del que yo les digo, fíjense que la figura 1 es estable, la 2 pareciera que también, y la 3 se cae. Por lo que me decían recién un poco, es, si ustedes ven el centro de gravedad en el medio, en este caso después vamos a ver por qué centro de gravedad vamos a llamar por ahora, fíjense que queda dentro de la base, y en la tercera no. Y eso es lo que hace que vuelca o no. Fíjense, esos son los centros de gravedad, los 3 casos. Cuando la recta que contiene la fuerza peso se mantiene dentro de la base, el cuerpo va a recuperar su posición original. Y cuando queda afuera, el cuerpo se caerá. Y fíjense un poco lo que vimos de momento en la clase anterior. Fíjense ahí que ese momento va a ser menor. En cambio, ahí ese momento lo hace caer. ¿Se dan cuenta? Aquel momento lo hace girar en el sentido que sea estable el segundo, y el tercero gira al revés, lo hace caer. ¿Les gustó el ejemplo? Sí, sí, se ve claro. Sí, sí. Bueno, entonces estas son las cosas que ustedes tienen que empezar a familiarizarse con la ingeniería, porque les va a dar el gusto por la ingeniería y empezar a verlo en sentido práctico, y no que uno vaya ese momento, fuerza por distancia, sentido horario, antihorario, vector, no vector, porque es aburrido verlo así. Cuando uno lo ve abstracto y sin sentido, se termina cansando y además no lo asimila y no le gusta estudiar. O no sé, depende de cada caso, pero la ingeniería no es de memoria, tiene que ser todos análisis de esta naturaleza. Entonces es como que uno se empieza a compenetrar en las cosas que son de la naturaleza. Yo les dije cuando empezamos la ingeniería sentido común, y no es que la ingeniería fabricó la Tierra. No, la ingeniería estudió qué pasa en la Tierra, entonces empezó a analizar por qué esto pasaba. ¿Se entiende? Bueno, ese es un giro en ese sentido y el otro gira al revés. Y lo que decía recién, bueno, esto es todo teórico, no quiero perder tampoco tanto tiempo, pero que si rompemos un cuerpo en... A ver qué me pasó. Si supongamos que rompemos un cuerpo en miles de trocitos y dejamos caer cada uno de los trocitos, lo que decía recién, la Tierra como son minúsculos, los va a atraer a todos y decimos que el centro de gravedad de cada uno de ellos es ese propio trocito. Bueno, ¿cómo los atrae la Tierra? El concepto virtual inexistente que las masas de todos los trocitos, y se supone que todas concentradas en un solo punto que llamamos centro de gravedad del cuerpo, esto es lo que yo les decía, y que para poder estudiar el equilibrio de los cuerpos es como si quieren un artificio de determinar lo que es el centro de gravedad. Y o sea, no existe físicamente, o sea, no ven un cuerpo con su centro de gravedad dibujado. Se trata del punto teórico donde suponemos que está concentrada toda la masa del cuerpo para poder considerarlo sin dimensiones, es decir, como un punto donde se aplicaría la resultante de las fuerzas de gravedad que actúan sobre cada partícula que compone el cuerpo. Esto sería como la definición, y es lo que yo les decía. Centro de gravedad. Fíjense ahí en otro ejemplo, también sacado de un libro de los nuestros, así que no es un invento, donde un transformador espacial le tuvieron que determinar el nuevo centro de gravedad cuando en el vuelo eso era para cargarle combustible, creo, no sé si llevar bueno, digamos, modificaron el elemento original. Bueno, toda esta teoría, que el módulo de la fuerza que ejerce la Tierra sobre un punto del cuerpo depende de la masa, obviamente, y la distancia que tiene al centro de la Tierra. Como el tamaño de la Tierra es infinito respecto a cualquier cuerpo, obviamente que se consideran que todas las fuerzas son verticales y con la misma aceleración que es la gravedad, y que las fuerzas son todas paralelas. Entonces, por eso ustedes han visto que siempre consideramos que el peso es la masa por la gravedad. O sea que acá coincide el centro de masa con el centro de gravedad. Y esto es lo que yo les decía recién. Bueno, no sé si podemos considerar el hombre. Fíjense, esto es un análisis que compartirán o no de la evolución del hombre, pero bueno, fíjense, en este caso, cuando estaba inclinado, el centro de gravedad estaba acá, bueno, un poco como veíamos en el avión, y a medida que empieza a incorporarse, va cambiando este centro de gravedad, este es el lugar donde haría que no se caiga. Y acá sería el del hombre. Por eso cuando nos dicen que natación es uno de los mejores deportes, porque el centro de gravedad es mucho más distribuido horizontalmente. Bueno, y vamos específicamente a lo que yo les había dicho, cuando vimos momentos de fuerza respecto a un punto y respecto a un eje,
Es lo que habíamos visto hasta la clase anterior, y ahora vamos a tener momentos de fuerza de masas, volúmenes o superficies o líneas respecto de eje, que por eso veíamos antes el tema específicamente de fuerzas distribuidas. Entonces acá, si consideramos un solo punto material con unas coordenadas x, y y, con una masa mi, ahora lo vamos a considerar que es una masa distribuida, y no podemos definir entonces así simplemente como antes que hacíamos masa por distancia o fuerza por distancia, porque esas masas estamos haciéndolo de cada una de estos elementos. No podemos como una fuerza concentrada. Como decíamos antes, la masa por distancia del eje o la fuerza. No hay una única distancia. Entonces, como el cuerpo puede considerarse compuesto con un gran número de elementos, como veíamos recién, el elemento estático, el momento estático de cada elemento lo podemos definir como el producto de cada uno de esos elementos por la distancia al eje. Pero yo ahí les estoy diciendo SI, o sea, el momento estático del elemento I, es MI por I sub I. Pero ustedes van a querer, bueno, y con respecto al eje I, la distancia es X. Esto ténganlo en cuenta. Momento estático respecto al eje X es el elemento de la masa por la distancia I sub I. Con respecto al eje Y es ese elemento por la distancia al eje Y, que en este caso es XY. Es ni más ni menos que lo que venimos viendo, ¿no? Si esto hubiera sido una fuerza, es fuerza, yo digo, con respecto al eje X, como vimos en la clase anterior, fuerza por respecto al eje X es I sub I. ¿Se acuerdan cuando vimos fuerza con respecto a un eje, cuando veíamos las componentes de cada una respecto a cada uno de los ejes? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si yo le digo que el momento estático de cada uno de estos elementitos que conforman este área es MI por I sub I, ¿cuánto valdrá el momento estático de todo el área? Estoy solo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer si tengo cada uno de estos elementitos? Eso es lo que vimos recién. Y si quiero yo de toda la figura, va a ser la integral, obviamente. Y el signo de cada uno de estos elementos respecto de un eje puede ser positivo o negativo, depende de dónde tengo el punto, ¿se entiende? ¿No? Si lo tengo de este lado, acá voy a tener que esta X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. ¿Se entiende? Y el momento estático en ese caso puede llegar a tener otro valor. La masa, el volumen, la superficie van a ser siempre positivas porque es algo que existe, no va a ser negativo. Y estos se llaman momentos de primer orden o momento estático. Y se utiliza, digamos, primer orden porque es la primer potencia, es una sola multiplicación, es una sola potencia respecto del eje que yo estoy tratando. En un ratito vamos a ver, no, en un ratito no, en la clase que viene vamos a ver momentos de inercia, que vamos a ver que esta ya va a ser de segundo orden, porque va a haber dos distancias de multiplicación. Pero primero esto. Entonces les decía, si tengo un sistema de n puntos materiales y quiero ver cuál es el centro de gravedad de esos, o centro de masa de todos esos puntos, es simplemente hacer una sumatoria de todo lo que hay y hacerla igual a la sumatoria de la resultante, como habíamos visto hoy. Entonces, la sumatoria de todas las masas, ¿qué va a ser? mg va a ser la sumatoria de mi, va a ser como la masa total sumada. Y si yo le digo SI respecto al baricentro, ¿cuál va a ser el momento estático? Va a ser mg, que es la masa total, por el xg, y va a ser igual a la sumatoria de cada una de las m por las distancias al eje X, al eje Y, o sea, todas las X. Estoy haciendo un momento estático respecto al eje Y. Va a ser igual, o sea, como veíamos hoy, que se acuerdan que hacíamos la resultante por la XR, era igual a cada una de las fuerzas por las distancias. Bueno, ahora es la resultante, que sería la masa, por donde pasa, digamos, el baricentro, que es el XG, va a ser igual a cada una de estas P, de la intensidad que decíamos hoy, sumadas por su distancia con el valor que les decía recién, que puede ser positivo o negativo. ¿Se entiende? Con respecto al eje, con respecto al eje Y, saco X sub G. Y con respecto al eje X, ¿qué voy a sacar? Y sub G, y es exactamente igual. De ahí, como hoy, despejan el valor.
¿Se entendió? Después repasen, porque esto es mucho formulario. Y es lo que les decía recién. Con eso obtengo el baricentro, y estas anótenlas porque después las vamos a usar un poquito más adelante. Bueno, ahí las vuelvo a anotar para seguir acá. Si los n puntos materiales, yo acá lo hice todo distribuido, pero ustedes se acuerdan que arrancamos con una figura plana. Si yo ahora les digo, todos estos puntos que están dispersos, los quiero como si fuera un continuo de puntos materiales, o sea, un cuerpo o un plano, una gráfica, como recién un cuerpo, digamos, plano, o si quieren una figura. ¿Qué hacemos entonces? En vez de hacer la sumatoria, ¿qué sustituimos acá? Donde estoy mostrando con el mouse. ¿Qué ponemos? Las integrales extendidas a toda la masa del cuerpo. ¿Se ve? Y van a ver que van a obtener el XG y el Y sub G, que en algunos lugares lo van a ver como X raya o Y sub raya, depende de la nomenclatura de cada libro. Pero ahora, entonces, extendiendo todo el área, acá tengo que poner la integral de MI por I sub I, de MI que son todas las masas, o sea, diferenciales de masa, y acá abajo sumatoria de DM. Todo integral respecto de la masa. Hasta ahora estamos viendo masa. Vamos a ver. Con lo cual veníamos hablando de la noción de centro de gravedad. Entonces, ¿qué dijimos? Sabemos que masa es peso específico por volumen. Si los reemplazamos acá, en vez de poner dm, ponemos gamma por dB, como habíamos visto en la primera figura de todos. Reemplazando acá, ¿no? En vez de poner dm, vamos a poner I por, bueno, gamma por dm, bueno, y acá abajo gamma por dm, o X, depende con cuál de los dos estamos obteniendo. Y esto, bueno, vamos a hacerlo rápido. Como gamma en esta figura es constante, las ecuaciones las podemos sacar afuera, lo simplificamos y nos queda X por dB dividido dB, y en lo mismo acá, I por dB dividido dB, la integral en todo el área. Pero a su vez, vemos que esta ya lo pasamos, como veíamos hoy, de configuración física a geométrica, y a su vez, si estamos trabajando en el plano, podemos decir que el espesor es homogéneo y uniforme y mínimo. Aunque no fuera mínimo, nos va a quedar como un espesor constante, lo tenemos que considerar, digamos, en este análisis constante. Y esta dB, podemos decir que es el espesor por dA, o sea, el de área. Reemplazándolo, llegamos a las ecuaciones que son las más importantes para nosotros hoy, para obtener el baricentro, que es lo que yo les digo, que este XG o X raya, ahora lo estamos llevando a una condición geométrica. Simplemente por considerar este tipo de análisis. En el caso de que tenga un espesor uniforme y que el cuerpo sea homogéneo, ya vamos a ver que si no es homogéneo, esto no va a tener validez, obviamente. Y si no es espesor uniforme tampoco. Bueno, entonces ese punto XY o XG y sub G, al cual corresponden las coordenadas, esta que acabamos de determinar, se va a llamar baricentro o centroide del cuerpo, que es la diferencia que decíamos hoy de centro de gravedad, porque no estamos hablando ya de masa, sino de áreas. Para eso hicimos el análisis inicial de fuerzas distribuidas. Bueno, y esto proviene del centro de presión y se utiliza para figuras geométricas, es lo que vamos a utilizar nosotros para después resolver nuestros esquemas. Bueno, esto cuando el cuerpo es homogéneo, el baricentro coincide con el centro de gravedad, lo que decíamos recién, y bueno, si teníamos, bueno, esto ya, si tuviéramos una cáscara tridimensional, hoy cuando yo les decía el gráfico, el ZG lo vamos a tener que calcular. Ahora, si lo consideramos una placa plana, con dos coordenadas ya lo resolvemos, ¿se acuerdan? Bueno, estas son entonces las fórmulas que ya determinamos para hacer algunos ejemplitos. Tomamos un elemento diferencial de área, repetimos el análisis efectuado para un sistema de puntos materiales y llegamos a lo mismo. Esto es lo que hemos hecho para puntos materiales, ahora hacemos lo mismo para calcular los momentos estáticos. Es simple, es lo mismo, se los paso nada más ahí, les queda la fórmula, que son, las resalté y le pongo número ahora porque son las que vamos a utilizar después. Entonces, el centro de gravedad, el centro de baricentro, ahora el X sub G, más allá de que lo llamamos centro de gravedad o baricentro, nosotros en esta parte de la materia lo vamos a llamar baricentro, pero quiero decir, si lo ven como centro de gravedad es lo mismo, nada más que hicieron ese análisis que en vez de partir por la masa y el volumen, fueron simplificando el peso específico considerando que el cuerpo es homogéneo.
y después que la masa entonces era igual al volumen, y el volumen el espesor por el área. Así que simplemente estas son las fórmulas que vamos a utilizar ahora para resolver ejercicios. Surge de este mismo análisis. ¿Me están viendo el mouse cuando yo voy marcando acá, no? Sí, Sí, sí. sabemos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, si lo van siguiendo, recordamos que X por dA dividido dA, X por dA, vamos a saber que es el momento estático respecto al eje Y por dA es el momento estático respecto al eje X, dividido área. Entonces, I sub G va a ser, I sub G por A es el momento estático respecto a X, y X sub G por A es el momento estático respecto a Y. Esto recuérdenlo. ¿Se quedó claro hasta ahí? Acá lo estamos determinando, pero si lo ven el momento estático, ¿qué va a ser? El área de toda la figura por, como decía yo, momento estático de toda esta figura, más allá que está resuelto así, ¿no? Con la integral de cada X por cada dA, el momento estático, que va a ser la sumatoria, la integral de esto, dividido el área, porque la integral del área, la trayectoria del área es el área. Entonces el momento estático respecto al eje Y, ¿qué va a ser? X sub G por área. Momento estático respecto al eje X, momento estático respecto al eje X, va a ser este área por I sub G. ¿Se ve? Esto es lo que tienen que saber, porque esto es lo que vamos a utilizar. Pero bueno, todo el análisis era para que vean que no es, digamos, mágico. Entonces podemos suponer que todo el área está concentrada en G, o en el baricentro C, depende cómo lo vean. Bueno, y ahora vamos a ver ejemplos. Y la clase de hoy es todo ya ejemplos. Digamos, parte de teoría de lo que tenía que saber nueva, definición, era todo hasta ahí. Determinar el baricentro de un rectángulo. ¿Cómo lo hacemos ahora? Ya considerando que vamos a utilizar las número 2. Bueno, las ponemos, lo que les dije recién. I sub G es SX por área, y X sub G es SY por área. Y podemos integrar en dos variables, para las dos direcciones, o convertir la integral doble en una simple. Eso depende de cuánto sepan de análisis matemático, pero les tiene que dar igual, y los ejemplos traté de hacerlos en todos los casos de las dos formas. Para determinar I sub G, que está acá, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? El momento estático, Sx, y el área, ¿no? Vamos a hacerla. Después hacemos simplemente la división. Bueno, el área, ¿qué va a ser? B por DI, el dA, el elemento diferencial, que lo vamos a tener que integrar. Vuelvo para atrás, ustedes, espero que lo hayan copiado, pero voy a tener que reemplazar acá, el dA, ¿se entiende? Y acá. Entonces cuando hay momento estático respecto de I, bueno, veo cuánto vale dA, lo reemplazo acá y resuelvo, y lo pongo acá también abajo. Con el otro eje, lo mismo. Quiero hacer respecto a X, reemplazo lo que vale dA. ¿Me van siguiendo? Entonces, estas son las fórmulas que vamos a tener que usar. No tengo pizarrón, si no las hubiera copiado y veíamos qué sencillo era. Pero me van siguiendo si ustedes la copiaron. Entonces, el B por DI me va a dar el dA, o sea, el elemento diferencial de área, que voy reemplazando en las ecuaciones que ya conocemos. Entonces, el momento estático respecto de X va a ser I por dA, o sea, B por DI por I. Reemplazamos e integramos y nos queda I cuadrado sobre 2. ¿Entre qué varía I? Entre 0 y H. Entonces el momento estático nos va a quedar que es base por H cuadrado sobre 2. ¿Y el área cuánto va a ser? Base por altura. Entonces si reemplazamos acá, ¿qué nos va a quedar? Que el I sub G va a ser H sobre 2. ¿Se ve? Con respecto a X hacemos lo mismo. Nada más. Obviamente, si para un eje, para el otro eje vamos a tener un elemento diferencial que va a ser, en este caso, haciéndolo variar con respecto a dx. ¿Se entiende? Hoy hacíamos b por di, ahora vamos a hacer esta, que es h, por dx. Reemplazamos y listo. Lo mismo, reemplazamos acá, va a ser h por dx, integramos, bueno, exactamente lo mismo. Con esto obtenemos x sub g. Si lo queremos hacer por integrales dobles, ¿qué hacemos? Un dA, donde ahora el de área, ¿qué va a ser? Dx por dy, y no sé quién sabe ya si a esta altura, si no importa, si no llegaron al análisis matemático hasta esta parte, lo paso y ustedes ténganlo para saber.
pero el elemento diferencial de ahora va a ser de x de y, y obviamente los extremos de integración son los que van a tener que ser entre 0 y h y entre 0 y b, y directamente, para hacer momento estático respecto de ahí, es x por dA, o sea, va a ser x por dx de y, van integrando en el caso primero x y después de y, o viceversa, es lo mismo. Cuando lo hacen con respecto a ese, eso es SI. Listo, lo calculan, tenemos el mismo valor que antes. Si quieren ser SX, ¿qué hacen? También va a ser, el área va a ser de x de y, nada más que acá va a ser, si es SX, va a ser y por dA, y llegan a lo mismo. ¿Se entiende? Eso para ver cómo lo calculan por integrales dobles. Triángulo rectángulo. Acá es parecido al que vimos hoy, nada más que ahora la relación de triángulo va a ser distinta, pero si lo hago momento estático con respecto al eje X, va a ser también el área. O sea, el I por el dA, pero el dA ahora va a ser BI. ¿Por qué BI? Porque no es constante, ahora el I va a ir cambiando por el elemento diferencial que va a ser una altura diferencial. Entonces el dA va a ser BI por DI, y vemos que BI va a ir variando en función de I. Entonces la relación de triángulo que planteamos ahora va a ser que B es AH, fíjense, B es AH, como esto, que es B sub I, ¿a quién es igual? AH menos I. ¿Se ve? ¿Se ve? Vuelvo, B es AH, como B sub I es AH menos I. ¿Lo ven? Que es este triangulito. ¿Sí? Claro. La altura antes era B total y H total. Ahora es este B sub I, que va variando en función de I. ¿Y qué es? La altura H menos lo que vaya valiendo I. Si estoy acá, si considero este triángulo, va a ser esta H completa menos el I hasta acá, y el B sub I va a ser el que va a estar relacionado con esa I. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, es análisis matemático, pero mejor si lo entienden. ¿Qué hago? Entonces reemplazo el B sub I por el valor, una vez que planteo B es H como B sub I es H menos I, despejo B sub I y lo reemplazo acá arriba y ya tengo lo que es dA. Y esa dA después va al momento estático. ¿Se ve? Y ahí lo tienen. Y voy rápido para que no se aburran, porque ya esto es matemática. Y van a sacar lo que es el momento estático de esta figura, que es un triángulo. Y bueno, y a ver, si yo esa figura, que ya tengo el momento estático, lo divido por el área, ¿qué obtengo? Vuelvo. ¿Qué les dije yo que eran importantes para resolver ahora? ¿Qué ecuaciones tengo que tener? Estas dos celestes, ¿las ven? Si ya tengo ese I y divido por el área, ¿qué tengo? X sub G. Si después saco ese X de la misma forma y divido por el área, ¿qué voy a tener? Y sub G. Para eso estoy haciendo esto. Bueno, es muy matemática, por ahí la clase ya creo que el concepto está entendido, así que de última son ejemplos que yo les voy dando nada más. Ahí tengo ese X, divido por el área, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener si divido por base por altura sobre 2? El área del triángulo. Si divido el área, si divido el momento estático por el área, ¿qué obtengo? Recién le acabé de mostrar la figura, los gráficos, las expresiones. Vuelvo. Yo les dije, chicos, que la intención nuestra era llegar hasta acá, aplicar estas dos expresiones para calcular el centro de gravedad o el baricentro del cuerpo, o de la figura, baricentro de la figura, que está compuesto por una coordenada en X y una coordenada en Y, baricéntrica. ¿Se entiende o no? Entonces, si yo calculo el momento estático y divido por el área, el momento estático respecto a Y, divido por el área que me da X sub G por el área, es el momento estático respecto a Y. Y sub G por el área, el momento estático respecto a X. Entonces, si calculé ese Y y divido por el área que tengo, X sub G. Si calculé ese X y divido por el área que tengo, Y sub G. No pregunto más si lo entendieron porque me parece que ya es claro. Entonces, una vez que tengo el momento estático, divido por el área y tengo lo que es I sub G, que es lo que habíamos visto hoy, que era H sobre 3, depende de cómo estuviera puesto el triángulo. En este caso, ustedes ven que el H sobre 3 estoy acá en la tercera parte, y obviamente que la masa se puede...
Porque el baricentro es para donde uno dice que puede considerar que está distribuida toda la masa. ¿En qué punto puedo yo considerar que está toda la masa distribuida? Bueno, en este caso lo consideraría en X sobre 3 en este caso, y en H sobre 3 respecto a la altura. Van a ver. Ahora calculamos el otro, y van a ver que también le va a dar I sobre 3. H sobre 3 o B sobre 3. X sub G les va a dar B sobre 3. Eso resuélvanlo ustedes como ejercicio para después hacer la práctica también. También puede pasar esto, que yo tenga dos triángulos, entonces en ese caso voy a tener que hacer un elemento diferencial de sub i de altura y x2 menos x1 en el eje x. Por eso digo, es todo ya matemático, les doy ejemplos yo para que los vayan viendo. Ese es el elemento diferencial, en el caso anterior x1 igual a 0 porque era constante, entonces seguían x1 vale 0, quiere decir que estábamos acá y el triángulo era derecho hasta el eje y. ¿Se ve cómo era el triángulo anterior? Ahora tenemos un triángulo que lo corta. Digamos, una recta que ahora está inclinada y que no es constante, coincidiendo con el eje y. Bueno, entonces hay que analizar cómo se va a integrar, después solo es análisis matemático, lo que decía recién. Esto se puede empezar a complicar o complejizar, digamos. En este caso, ¿qué tienen? Por ejemplo, puedo hacer el baricentro de una figura comprendida entre dos funciones, una roja y una verde. En este caso, ¿qué hacemos? Y bueno, también hacemos lo mismo, un elemento diferencial, si lo quiero hacer con respecto a la integral, con respecto al eje y. Podemos hacerlo también con integrales dobles, pero bueno, para que no se complique mucho en el análisis y que se vea mejor, ¿qué hacemos? Que el elemento de área es x2 menos x1 por di, y otra vez lo mismo. Tomamos esa franja diferencial, vemos que ahora el x2, ¿cómo sacamos x2 y x1? Depende cuál llame 1 o cuál llame 2. x2 es esta, si yo le digo cuánto vale, es 4i raíz cuadrada, o sea, raíz de 2, raíz de i. Y esta otra, como despejo x de acá, es 2/3 de i. Esa va a ser x1. Entonces, cuando yo reemplazo acá los valores, van a ser 2 raíz de i menos 2/3 de i. Y esa es la integral que hay que hacer, y vemos los extremos de integración. En x va a ser entre 0 y 6, porque los gráficos están hasta ese valor, y en y entre 0 y 9. Matemática pura, así que sáquenlos a los valores. Yo acá les calculé, le hice el momento estático, hice el área, y si tengo ese x, que es el momento estático respecto al eje x, y divido por el área, ¿qué me va a dar? Si tengo todo esto que es un área comprendida esta figura, y tengo un momento estático respecto al eje x, ¿qué es lo que me va a dar la distancia desde el centro de gravedad que yo quiero sacar? El eje y. Claro, me va a dar el I sub g. Muy bien. Ese es ese x, y ahí saco el I sub g dividiéndolos. Si lo hago respecto a la integración, como decía recién, que ahora hago respecto al otro eje, ¿cómo integro? En vez de hacer dy, voy a tener un dx. Vamos a poner que tengo un dx elemental, y que voy a tener una I sub 2 menos una I sub 1. Que acá ya las tengo dadas así, porque tengo que I1 vale 3x, bueno, I1 es esta, sería. Vale x cuadrado sobre 4, y la otra vale 3x sobre 2. Y ahora el que va a variar va a ser de x, porque la y es la que yo tengo. ¿Ven? ¿Lo ven? Y sub 1 considero la roja, la que está más arriba, y sub 2 la de abajo, que es x2 sobre 4, y d sub x es lo que yo les decía. Integramos, lo mismo que hoy, ahora reemplazo las ecuaciones como están directamente, no hay que despejar, y entre quién y quién integro ahora, entre 0 y 6, como les decía yo, porque estoy integrando respecto al eje x. Es muy sencillo, es lo mismo, y x sub g va a ser entonces el momento estático respecto a y dividido el área que ya habíamos calculado acá arriba. A ver, no, el área la calculamos antes, nos daba 9 centímetros cuadrados. Bueno, eso fíjense cuando es entre dos funciones. Integrales dobles, bueno, se los dejo, pero ahí lo hice también, es lo mismo, no complica nada. Da exactamente igual. Hoy yo les hablaba del sector de círculo. ¿Quieren hacer un intervalito? A ver.
Son las 3:05. ¿Quieren hacer un intervalo? Bueno, sigo un poco más y después dejo un ejemplito para el final, porque no los veo comunicados. Acá, respecto al sector circular, ¿qué voy a tener? También voy a tener un dx, voy a tener un di. En este caso, fíjense que es el dA está considerado como respecto al eje Y, es decir, donde x. Vamos a hacer una integral simple, donde va a variar di, y x vamos a ir considerando qué valor va tomando, que va a ser respecto a ese sector de círculo. ¿Y el artificio qué es? ¿Cuánto vale x cuadrado más y cuadrado? Radio al cuadrado, ¿se acuerdan? No es coordenadas polares, es coordenadas geométricas. X cuadrado más y cuadrado era radio al cuadrado. Entonces, despejando esa x en función de y, reemplazamos acá y ya tenemos para calcular el área. Eso sería, perdón, esto era el área. Si hacemos el momento estático, respecto del eje X era I por dA, entonces acá le ponemos el I, y el dA va a ser este valor, R cuadrado menos I cuadrado de I. Esta es una integración, que por eso les digo ya, tienen que utilizar tablas, y les da un valor negativo, ustedes después si quieren pueden verificarlo, y reemplazando entre 0 y R, que es lo que va a variar el D sub I, nos da que el momento estático es de R cubo sobre 3. Si eso lo dividimos por el área, que el área de un sector bueno, este sector de círculo es pi por radio al cuadrado sobre 4 directamente, se puede sacar también de ahí integrando entre 0 y R, dividiendo estos valores nos va a dar que I sub G va a ser 4/3 de pi de R sobre pi, y estos valores son importantes porque se van a familiarizar mucho ustedes cuando después hagan semicírculos. Si hago el círculo completo van a ver que el baricentro va a estar en el centro, va a ser 0. Pero acá, en estos sectores de círculo, es la forma de calcularlo. De todas maneras, yo se los estoy mostrando cómo se calculan. Ahora vamos a ver X sub G, y después les voy a mostrar que está todo. Bueno, ya vamos a seguir un poquito más. Si yo ahora fíjense que acá lo habíamos hecho con respecto a D sub I, para sacar el momento X, o sea, el momento estático respecto de X es I por dA. Que es lo que está acá. Si yo ahora lo hago al revés, con respecto al eje X, que voy a tener, momento estático respecto al eje Y, va a ser X por dA. Entonces, el cálculo es X por dA, y el área ahora va a ser I por dX. Está I por lo que vaya variando X. Bueno, es lo mismo que siempre. Ahora, si tengo que usar I, R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, y ahí despejo I. Despejo Y en función de X, ¿no? Para que nos quede X. Entonces, el dA vale R cuadrado menos X cuadrado, lo reemplazo acá, y esa integral, fíjense que es exactamente igual a la anterior, y nos queda que el momento estático también es R cubo sobre 3, y dividido pi por R cuadrado sobre 4, vamos a llegar que es exactamente igual al de recién, 4/3 de R sobre pi. Con integrales simples. Con integrales dobles volvemos a lo mismo que hoy, es de X de Y, y ahora la integral, el momento estático respecto a X siempre es I por dA, integramos entre 0 y R, y la otra integral, en respecto de Y, fíjese que es como despejamos recién, R cuadrado menos X cuadrado. Bueno, es matemática, no lo van a entender todos hoy, o sí, pero bueno, yo sigo con, acá lo tienen resuelto como para que lo verifiquen después. Integramos primero entonces respecto de Y, poniendo todo en función de X, ¿para qué? Para después integrar en X, que nos quede todo en X, y llegamos a exactamente lo mismo que hoy. Y otra vez 4/3 de R, o sea, tienen que llegar a lo mismo. Esto lo hice con integrales dobles y simples en un eje y en otro, simplemente para que vean que da igual, pero ustedes, por ahí hay algún ejemplo para hacerlo. Esto sería determinar los baricentros por definición. Creo que hay algún ejemplito en la práctica inicialmente, pero lo que más nos va a importar a nosotros es resolver figuras, como les decía hoy, irregulares, donde tienen distintos tipos de figuras, todas rectángulos, triángulos, sectores de círculos o círculos, y ahí ya tienen que, no se van a poner en cada caso
a calcular los baricentros. Entonces, es lo que yo les decía. Bueno, ahora se los explico con coordenadas polares, pero van a ver que están todos en una tabla. Les digo, bueno, que después se las voy a mostrar, lo tengo un poquito más adelante, pero es para que no se asuste, que salvo que en la práctica, pero una vez como para ensayar cómo se calcula por definición, simplemente vamos a tener los valores y directamente ustedes los van a calcular. Pero lo vemos al final. Por ahora, les explico coordenadas polares, que en este caso, el de área, el elemento diferencial de área que tomamos, ¿qué es? Es la base por altura de este rectángulo. ¿Y la base de este rectángulo qué es? R por d θ. ¿Se acuerdan que es un sector de arco? Entonces, esto es R por d θ, se calcula así, y esta, digamos, la diferenciación del radio, la parte, digamos, como si fuera la altura del rectángulo diferencial, es lo que crecería el radio, en una coordenada polar. Entonces, el dA va a ser R por d θ, base por altura, que es dr, o sea, R por d θ por dr. ¿Se ve? Y ahora las integrales, ¿qué va a hacer? Si yo tengo d θ, ¿entre cuánto voy a integrar a θ? En el sector de círculo, ¿entre cuánto lo voy a integrar? Como teníamos recién, entre 0 y pi sobre 2. Y el dr entre 0 y r, si tengo un sector de círculo. ¿Se ve? Entonces esto es lo que vamos a hacer acá. Nos va a dar igual. Voy a tener θ entre 0 y pi sobre 2, y el dρ, que sería acá, porque en vez de dr es lo mismo, es de cómo va diferenciándose el radio hasta llegar al extremo, que es el radio total, y va a ser cuando integramos respecto del radio R. Bueno, entonces esto es el área que dijimos recién, R por d θ es ρ por d θ, sería la base del triángulo, y dr la altura del triángulo. ¿Me van siguiendo con esto, no? Son coordenadas polares. Sé que es mucha matemática. Bueno, un tema, ¿cuánto vale ahora I acá? Si yo hago trigonometría, seno de θ, esto es θ, es I sobre el radiovector que es ρ. Entonces, si yo digo que I vale ρ por seno de θ, vamos a reemplazar en la integración del momento estático, en vez de I pongo ρ seno de θ, y en vez de dA pongo esto. Entonces me queda ρ por ρ de θ de ρ, me va a quedar ρ cuadrado, seno de θ de ρ. ¿Se ve? Bueno, y después ya, como decía, integramos el ρ entre 0 y r, y el θ entre 0 y pi sobre 2. ¿A qué llegamos? Exactamente a lo mismo. Y si dividimos por el área, que es pi por radio al cuadrado sobre 4, vamos a llegar a exactamente lo mismo. Entonces, con todo lo que acabamos de ver, I sub g va a ser 4/3 de r sobre pi, y x sub g va a ser 4/3 de r sobre pi. De todas las maneras posibles de determinar. Y esto es lo que yo les decía, baricentro de figuras compuestas. En ese caso tenemos dos rectángulos, que pueden considerar primero este rectángulo o este cortito, como quieran. Cada uno va a tener su propio baricentro. Y cada uno, digamos, el baricentro de la figura total va a estar en la unión de esos dos. Así que si les da en otro lugar es porque se calculó mal. ¿Ves? El G total debe estar en la línea que une los dos baricentros. Por lo tanto, una vez que resolvemos analíticamente, debemos verificar si físicamente está bien. Bueno, eso es lo que les decía. ¿Y cómo lo van a hacer? Y van a hacer, como dije, cada una de estas áreas, como si antes eran las masas, ¿se acuerdan? O las fuerzas, por cada una de la distancia del eje. Entonces, área 1 por x sub g1, más área 2 por x sub g2, dividido área total. Con eso sacan el x sub g total. Y respecto al otro eje van a tener área 1 por y sub g1, más área 2 por y sub g2, dividido el área total, van a tener el y sub g total de la figura compuesta. Y ahí verifican si les da en la unión de los dos, si hacen una línea imaginaria. Acá otro ejemplito, que estamos hablando de cuando yo tengo figuras simétricas. Cuando tengo un momento estático que pasa por el baricentro, quiere decir que el momento estático es 0. ¿Qué pasa esto generalmente cuando son figuras simétricas? Pues fíjense, tengo un x por dA y del otro lado voy a tener un menos x, que yo les decía hoy, cada uno tiene que ver con su signo, depende de dónde estoy yendo, y se van a eliminar entre sí.
porque el área total no va a ser 0. Entonces, si son figuras que tienen de un lado y del otro distintos signos, el área es positivo, entonces los signos se van a ir sumando y restando, y les van a quedar, bueno, en este caso XA por A, bueno, fíjense, ahí está resuelta la figura, les van a quedar que el momento estático sumatorio va a ser 0, y lo que queremos de acá, digamos, resaltar es que siempre que haya un eje de simetría, como en este caso el eje Y, ese eje va a ser baricéntrico, es decir que cuando hay un eje de simetría, G va a pasar por acá. ¿Se entiende? Sí. Porque todas estas X por cada uno de los elementos se va a ir compensando con los del otro lado, entonces el X me va a quedar que va a estar acá. ¿Quién es el que va a tener valor? X va a ser 0. El que va a tener valor, ¿quién va a ser? Y sub G. ¿Se entiende? Que es el que tenemos que determinar a qué altura está. En este caso es exactamente lo mismo. Fíjense que se compensan los XA de un lado con los X menos A del otro, si quieren. O sea, A positiva menos X. Y también les va a dar 0. Entonces el eje Y vuelve a ser de simetría, y el cálculo de baricentro de distintas figuras dijimos que es matemático, y existen tablas donde nosotros las vamos a ver para poder resolver figuras compuestas. A través, o sea, llevando la figura irregular a figuras comunes que nosotros ya conocemos y calculamos recién. Les voy a dar un ejemplito respecto del ejemplo de arriba para ver, bueno, esto es lo que yo les decía, ven las tablas diversas, donde ahí ustedes van a ver para cómo está puesta la figura, cuánto vale el I sub raya o el I sub G, cuánto vale el área, fíjense en el sector de círculo, acá lo tienen, 4/3 de R sobre pi, lo acabamos de calcular, y al lado el área. No sé si alcanzan a ver arriba, donde tengo la flechita ahora, eso es X sub G, pero a mí me está tapando mi computadora porque estoy compartiendo pantalla y me está poniendo justo ese texto. ¿Ustedes lo ven? Ahí donde tengo el mouse. ¿Ven la flecha? Eso es X raya o X sub G. Ahí se ¿Lo ve. ven? Bien, bueno, pues yo no lo Raya. veo porque no me permite mi computadora. No la computadora, sino me sale justo a ver si lo puedo correr. No, no lo puedo correr. Bueno, sí, ahí lo corrí. Fíjense lo que yo les decía, el semicírculo, el sector de círculo, un cuarto de área elíptica, eso no lo calculamos, pero fíjense que es 4A sobre 3pi ya, porque A, bueno, ya es otro valor del área elíptica, es esto. En el otro caso es 4B, bueno, que B debe ser esta, está bien, en una elipse. Acá fíjense esta figura que es una enjuta parábola, se llama, y fíjense los valores. Bueno, para cada uno de estos valores tienen en la tabla, así que nosotros cuando resolvamos ejercicios vamos a remitirnos a figuras conocidas que van a componer la figura irregular que nos hayan dado. Vean, acá tienen otra tabla y ahí tienen todo. Fíjense lo que les decía el triángulo, de acuerdo a cómo esté puesto, ustedes pueden ver acá donde está el X raya o el Y sub raya. Bueno, y este es el ejemplo que les decía, determinar el baricentro de esta figura. El X sub G va a ser 0, sabemos que va a estar acá. Lo que no sabemos es si va a estar acá, acá, acá. Entonces, cada una de estas figuras va a tener su propio baricentro. ¿Y cómo lo calculamos? Entonces, como les decía recién, yo este área, por esta distancia al eje, más este área, por esta distancia al eje, dividido el área total, tengo a la altura del baricentro. ¿Se ve? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Bueno, entonces directamente lo calculamos. Ahí lo tienen, después verifiquen. Quiere decir que si yo vengo acá, ahí creo que lo marqué, ese es el I sub G, a 8,55 del eje X, pulgadas. Está en pulgadas, serían 8 centímetros, lo mismo. Bueno, y esto les decía, determinar el baricentro de la figura, y fíjense qué figura irregular, donde tengo un círculo, un rectángulo y un triángulo, con una situación. En este círculo es un agujero de esta figura. ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer en ese caso? Bueno, van a contestar quienes hayan cursado, pero les pido que por ahí se abstengan de contestar los que ya cursaron, los nuevos. ¿Qué dirían? ¿Sumo los tres? ¿Se me fueron todos o no es claro? Bueno. ¿Se podrá calcular por separado la del rectángulo, el triángulo y el pequeño circulito, y el circulito lo restás? Muy bien. Muy bien. Y después, digamos, hacemos toda la sumatoria como vimos recién.
Yo les recomiendo esto que ven acá, que van a ver en los libros, de hacerse una tablita para no complicarse después, porque si uno empieza a calcular valores y los deja sueltos pues hasta que los encuentra, entonces lo ideal es hacer en una tablita donde pongo el área 1, el azul, el área 2, la violeta, y el área 3, el triángulo, la roja, el 2 del círculo. Entonces en cada uno pongo el área, lo calculo, el X sub GI y el Y sub GI, como dijo, no sé quién hablé, porque no estoy justo en la pantalla de que ustedes ven, no sé quién me dijo recién, que calcula el de cada uno. Obviamente calculo el X sub G y el Y sub G de cada uno, que ya lo sabíamos cómo calcular. Entonces, vamos al rectángulo. ¿Dónde está el X sub G del rectángulo? Es X sub 1, que va a ser la mitad de 8 más 4, 12, va a ser 6. ¿Se ve? Y la altura del rectángulo valía 6, o sea que el Y sub G1 va a ser 3. ¿Se ve? Después vamos al sector de círculo, o al círculo. ¿Dónde está el X sub G? Acá va a estar, ¿cuánto vale? 4, porque está directamente, respecto al eje Y, está en el centro. Y respecto al eje X, va a ser esta altura, porque es un círculo completo, o sea que no es como hoy que hacíamos un sector y estaba 4/3 de RPI. Después vamos a ver que cuando está así, hay que sumarle eso también. Pero siendo un círculo completo, se van justamente compensando todas las áreas por sus distancias, y justamente me da, en el centro del círculo me da el baricentro. O sea que la altura ahí va a ser, si esto vale 6, va a ser 4. A ver, y su G va a ser 2 más 1, el radio vale 3. Está bien. ¿Se ve? 2 más el radio, que es 1. En el último, que es el triángulo, habíamos visto que si yo les digo dónde va a estar el X sobre 3, acá o acá, acá tengo menos área, o sea que va a estar donde tengo más área porque está posicionado así. Si el triángulo hubiera estado así, hubiera estado en 2/3. Pero como está acá, tanto la altura como, como la base va a estar, del baricentro va a estar en la zona, que si ustedes lo ven es obvio que acá está el baricentro de todo el área S. Acá está el baricentro de todo este área, y acá está el baricentro de toda este área. Es obvio que uno lo ve hasta físicamente antes de calcular. Y después, ¿qué hacemos? Lo que me decía recién alguien. Hago la sumatoria restando en el caso del área 2, porque es un agujero. ¿Se ve? Con eso sacamos Y sub G, y de la otra forma sacamos X sub G. Bueno, acá tengo otro ejemplito que ya es un poquito más complejo, por eso lo puse, también está resuelto, también sacado de un libro. Este es un ejemplo que lo inventé, no lo van a encontrar en ningún lado, pero bueno, es claro porque es sencillo. Este es un poquito más complejo, donde también tengo, fíjense que son 4 figuras, porque tengo un rectángulo, un triángulo, y acá tengo un sector de círculo, y le resto a todos un círculo completo. ¿Se ve? Entonces, ojo que acá el sector de círculo es lo que yo les decía, va a estar, como es simétrico, Y sub G va a estar, el eje Y va a estar acá, o sea que X sub G va a ser 0, pero Y sub G va a ser 4/3 de R sobre pi. En cambio, en el círculo, si yo les digo, eso en el sector del círculo, que va a ser el azul. Si yo les digo, este otro, ¿dónde va a estar? El baricentro va a estar en el centro. Entonces acá tienen las figuras. ¿Se ve? Este es el sector del círculo que refería recién, y este es el otro, que el baricentro va a estar acá. En cambio, en este, el X sub G va a estar, si quieren, en el centro, o sea, del radio, del centro del diámetro, y acá sí va a ser, la altura va a ser 4/3, acá lo tenemos, 4/3 de R sobre pi, como lo calculamos recién. Este lo conocemos, va a ser base sobre 2, H sobre 2. Este que va a ser 1/3 para este lado y 1/3 para este lado. Fíjense cómo está puesta la figura, porque este valor de Y va a ser negativo, el X sí va a ser positivo. Estos dos van a ser positivos, estos van a ser positivos, y estos van a ser positivos. Estoy hablando ahí de los X y de los Y. Pero después, para hacer la sumatoria total, va a ser igual a más, menos el círculo interior. ¿Se ve cómo se hace? Esto se lo pongo como ejemplo, después ya son todos cuentas, chicos, y ahí las tienen. Y ahí la tablita que yo les digo, con eso van a calcular cada una de las X sub A y las Y sub A, y van a saber entonces dónde va a estar ubicado el baricentro de la figura completa. ¿Lo ven? Son todas cuentas, verifíquenla, está bien, pues está sacando un libro. Y esto es todo lo de la clase de hoy, que espero se haya entendido bien.
¿Cómo están? Me quedan 32, así que están todos. Me agrada y espero que se haya entendido todo. Sí, sí, profe, se entendió. Falta una leída. Bárbaro. Entonces lo que les pido, chicos, es hagan la práctica así criteriosamente. Es fácil esta práctica, pero por favor les pido que las hagan. ¿Saben por qué? Porque las clases que vienen están muy relacionadas con esto. Porque viene momento de inercia y si no entendieron baricentro, no van a calcular los momentos de inercia. Es lo primero que hay que hacer, pero ya cuando... me pueden con esto reforzar lo que estoy diciendo los recursantes, que cuando hacemos los ejemplos después que se calculan los momentos de inercia de una figura como la que acabo de ver, mostrar, con 4 figuras geométricas distintas, el baricentro es de taquito, es lo mínimo que se sabe hacer. Después lo otro son 1000 cuentas y está relacionado con el baricentro. Si uno hace mal el baricentro está todo mal. Así que les pido que lo hagan con criterio, tranquilos, y es sencillo, pero hay que ir viendo cada una de las cosas. Por eso está bien armado el PowerPoint con todos los elementos que necesitan, tanto el de fuerza distribuida para ver por qué el área la asemejamos a las fuerzas, y después, bueno, todos estos ejemplos que van a ir, o sea, cómo se van calculando los momentos estáticos y cómo se van obteniendo los baricentros o centro de presiones o centroides, como los llaman en distintos libros. O en algún caso lo van a llamar centro de gravedad, pero porque sabemos que están hablando de una figura donde se ha considerado que el espesor es constante y además es homogéneo. Si no fuera homogénea, ya vamos a ver en estabilidad 2, se va a tener que hacer una composición de eso, pero vamos de a poco. Si quedó claro, bueno, los despido, me agrada. Si no hay ninguna pregunta, que hayan entendido, y les pido por favor que resuelvan tranquilamente y criteriosamente la práctica. Así los veo el martes que viene con ya una clase que es un poquito más compleja y sigue, digamos, continúa después de esto. O sea, está derivada de esta clase.